que ver con el desafío educativo en la educación superior. Entonces, realmente es un tema muy, muy amplio, ya que podemos hablar y debatir bastante al respecto. La idea es principalmente establecer algunos objetivos, básicamente para que podamos trabajar y tener un contexto marco en esta presentación, en esta ponencia. En primer lugar, tiene que ver con hacer un poco un análisis de los desafíos. Para esto tenemos que ver un poco el análisis de la situación actual. El desafío de la educación superior para afrontar los cambios generados a partir de la pandemia. En segundo lugar, hacer una reflexión sobre la implicancia del desafío de la educación superior inmerso en un mundo globalizado, es decir, cómo afrontar esto, ¿no? Y el tercer objetivo sería reflexionar sobre el perfil de los egresados de la educación superior y las necesidades del sector socioproductivo. Tenemos tres preguntas que invitan a abrir un diálogo, ya sea un diálogo interno o por el chat, si podemos ir viendo también esto un poco más adelante, ¿verdad? La primera pregunta es, ¿cómo la educación superior se prepara para afrontar desafíos generados a partir de la pandemia global del COVID, ¿verdad? Un poco es el punto que no podemos dejar de analizar y de conversar, ¿verdad? En segundo lugar, ¿qué implica el desafío de la educación superior en América Latina inmersa en un mundo globalizado? Y la tercera pregunta es, ¿qué tipo de profesionales estamos formando en el complejo mundo globalizado con sus desafíos y problemáticas específicas? Son preguntas que dan para toda una tesis de investigación, un lindo artículo, ¿verdad? Sin embargo, en este momento vamos a hacer algunas reflexiones. Entonces, tomamos dos literaturas como base del análisis. En primer lugar, un informe especial emitido por la CEPAL, ¿verdad? Que se llama América Latina y el Caribe ante la pandemia del COVID, efectos económicos y sociales. Y también el documento publicado por el BID que se llama La educación superior en tiempos de COVID, ¿sí? Ambos documentos datan del año 2020. Son documentos bastante interesantes y muy vigentes. ¿Cuál es el efecto global? Evidentemente que el área que más rápido podemos evidenciar es el área económica, ¿verdad? Y creo que nadie está exento de eso. Este mapa, este esquema, nos da un poco algunos efectos a mediano y largo plazo y también efectos de corto plazo de la pandemia, ¿verdad? Entonces, a corto plazo, todos hemos visto desempleo, un menor ingreso familiar, aumento de la pobreza. Aquel que ya estaba pobre ahora está peor, ¿verdad? Hay algunos datos que dicen que aquel que estaba en la franja de la pobreza y tal vez le llevaba un promedio de 5 años salir de ahí con mucho esfuerzo, pasar simplemente al siguiente escalón, ¿verdad? Probablemente ahora le va a llevar entre 10 y 15 años, ¿verdad? También tenemos déficit gravísimo en el sistema de salud, tanto en Perú como en Paraguay. Creo que estamos pasando por las mismas circunstancias, ¿verdad? Hemos visto locales que han quebrado, negocios que han quebrado. Hoy me tocó pasar enfrente de un banco que recuerdo yo desde que tengo memoria que estaba en esa esquina, y hoy pasé por ahí, por ese lugar, y aquello cerró, ¿verdad? Entonces, realmente, más a algunos nos habrá pasado eso. De una u otra forma, América Latina también ya venía con una desaceleración en la economía, venía con muchas deudas, ¿verdad? Y se le suma a todo esto el problema de la corrupción institucionalizada, ¿verdad? Que hoy en tiempos de pandemia eso se evidenció aún muchísimo más, ¿verdad? También, como bien decía Julio, la educación no se vio exenta, ¿verdad? De esta problemática. Prácticamente en todo el mundo, en toda Latinoamérica, en el mes de marzo, las clases en formato presencial fueron drásticamente suspendidas. En lo particular, me toca interactuar en clases en formato presencial y también en clases en formato virtual.
De una u otra forma, la Universidad Unida tiene ya una cierta cultura, ¿verdad? De lo que tiene que ver con la educación virtual, hay una expertise, tanto a nivel técnico de software y de hardware, como a nivel profesional de los docentes y de los administradores de todo lo que hace a, a TIC dentro de la universidad. Entonces, a nosotros en particular nos dio la oportunidad de que el periodo de latencia o ese periodo de freno sea muchísimo menor, ¿sí? Entonces, en el caso de la unidad, nosotros tuvimos una respuesta muy rápida con respecto al cese de las actividades de interacción docente-alumno. Por otro lado, muchas instituciones educativas no estaban y siguen sin estar con la infraestructura tecnológica necesaria, ya sea por falta de financiamiento, ya sea por falta de recursos financieros, perdón, recursos materiales, también conocimiento. Entonces, muchas instituciones educativas se vieron cerradas, ¿verdad? En Paraguay, por ejemplo, hemos visto carreras que se cerraron, instituciones educativas que se cerraron, ¿verdad? Al igual que otro tipo de negocios también. Entonces, es indudable de que esa es una realidad. Por otro lado, también existen brechas, ¿sí? En cuanto a los dispositivos y al Internet. Los procesos de enseñanza-aprendizaje evidentemente no pueden estar garantizados en estas condiciones. Tanto en Perú como en Paraguay, el acceso al Internet, a la banda ancha, es todavía bastante selectivo. Todavía no está, vamos a decirle que al alcance de todos en igualdad de oportunidades. Y también no fue el desafío mayor, por decirlo de una manera, es el que el docente que no estaba acostumbrado a utilizar las TIC dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad?, pueda acceder. Les quiero contar brevemente una experiencia también que nos tocó vivir el año pasado. La unidad estaba desarrollando un curso de capacitación para docentes del nivel medio, que inicialmente estaba diseñado para hacer un curso en formato presencial. Con el tema de la pandemia tuvimos que pasar a la virtualidad y a la universidad, como yo mencioné anteriormente, no le costó absolutamente nada. Sin embargo, los participantes no estaban acostumbrados al entorno. Entonces, tuvo que existir una doble adaptación, ya que estos docentes tenían que adaptarse a ser docentes y a ser alumnos. Entonces, desde la universidad establecimos una serie de estrategias rápidas, sencillas, para justamente desarrollar este acompañamiento. Entonces, en definitiva, pasa lo mismo en otras áreas, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son los desafíos en el sector de educación superior? En primer término, el modelo educativo de la universidad influye en su capacidad de reacción. Y cuando hablamos del modelo educativo de la universidad, estamos hablando de muchos aspectos, ¿sí? Imagínense, hemos visto docentes que tal vez hayan logrado de una u otra forma dominar medianamente respetable el uso de las tecnologías. Sin embargo, la forma de transmitir el conocimiento seguía siendo como en lo presencial. La forma de evaluar los entregables sería siendo como en lo presencial. Y son dos mundos diferentes. Entonces, necesariamente, el año pasado pasamos por un proceso de curva de aprendizaje que entendemos que en este segundo año esto debería de haber una reflexión y un proceso de mejora continua. Y esto llegó para quedarse. Es decir, eh, yo sé que en Perú hoy día están nuevamente en fase cero, acá en Paraguay todavía no está definido también cómo se va a administrar el tema de la presencialidad. Y a eso hay que sumarle la otra variante de que hay nuevas cepas de virus y no sabemos lo que va a pasar. Por lo tanto, necesitamos, ¿verdad?, tener un modelo que nos permita continuar con el negocio. Negocio, entiéndase, por lo que hacemos, ¿sí? También es necesario una mayor inversión financiera, ¿sí? Ya sea desde el sector Estado y también desde la universidad, ya sea esta pública o privada, ya que necesariamente
eh, hemos aprendido que todavía nos faltan algunas herramientas, ya sea a nivel de software como a nivel de hardware. Necesariamente tendríamos que seguir en el ritmo de un proceso de formación pedagógica continua para los docentes. Entonces, esto que en este momento estamos haciendo es un proceso de formación pedagógica. Hoy día, los grandes de la industria de la tecnología, llámese Google, Microsoft, han desarrollado plataformas de aprendizaje y vamos a decirle que se han disparado otras plataformas más, llámese edX, Platzi, etcétera, Minidiax, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, hoy día también la forma como accedemos al conocimiento es muy, muy diferente, ¿sí? También desde lo administrativo es necesario hacer un replanteamiento de cómo se administra la universidad en sí, ya que por esta cuestión de que dentro de los edificios, de las edificaciones, existen menos movimiento, menos demanda de alumnos, también es mejor que la parte administrativa sea, vamos a decirle que replanteada y que la atención sea directamente desde lo digital. En este sentido, yo creo que hemos participado y visto cómo nuestra universidad en particular tuvo un avance rapidísimo, ya que teníamos desarrollado varios sistemas que lo que con la solidez de eso, la universidad pudo potenciar más aún, ¿verdad? Entonces, es un caso de éxito en época de pandemia todo lo que se logró a nivel digital en la unidad. Entonces, eh, por decirlo, como una pequeña conclusión dentro de lo que sería el primer punto de nuestros objetivos, es decir, el tema del entorno, de no poder predecir qué va a pasar y de confirmar, ¿verdad?, que el tema de la pandemia aún tenemos para rato. Necesariamente tenemos que aprender de nuestros errores del año pasado, replantear cuáles fueron esos errores y mejorarlos este año, ¿sí? Ahora, desde un mundo global, evidentemente esto de la tecnología nos permite estar conectados de una manera totalmente diferente a la que estábamos acostumbrados. Me decía un colega el otro día, 1 o 2 años atrás, pedirle a un ejecutivo una reunión por Zoom era algo totalmente impensable, ¿verdad? Hoy las reuniones por Zoom o por cualquier plataforma es algo totalmente corriente. 2 años atrás estaba totalmente mal visto que vos hagas a lo mejor trabajo desde casa, era un porcentaje muy poco los profesionales que podían hacer eso. Hoy, sin embargo, es totalmente al revés, ¿verdad? Entonces, hoy perfectamente yo puedo estar haciendo colaboración con un colega que está en España o que está en otro país del mundo, pero eso necesariamente implica que también tengo que estar preparado para estar en igualdad de condiciones. Entonces, también entender que justamente este tema de la globalización es algo que viene hace demasiado tiempo, que ni vale la pena decir cuánto. Pandemias en el mundo ya existieron y el mundo siguió con su camino, encontró la forma de seguir, ¿verdad? La vida siempre va a encontrar la forma de seguir. Por lo tanto, este contexto global tampoco va a cambiar. Se aceleran muchas cosas, sí. Algunas otras cosas se frenan momentáneamente, pero van a continuar. Es decir, los efectos migratorios todavía siguen, ¿verdad? Entonces va a continuar igual, ¿sí? Ahora, ¿cómo Latinoamérica nosotros nos vemos en el mundo? Es la pregunta. Económicamente sabemos que Latinoamérica se vio muy afectada. Probablemente que los otros países más desarrollados también, pero la proporción sigue siendo diferente, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a continuar con las desproporciones. Ahora, ¿cómo podemos ver este posible escenario hoy?
el conocimiento deja de ser lento, escaso y estable. Es decir, hoy el aprendizaje es mucho más rápido. El conocimiento está al toque de un clic, ¿sí? Hoy en día la palabra del docente y los textos escritos dejaron de ser el único soporte de la comunicación educacional. Cada día hay más lugares a donde asistir. Es decir, hoy con mayor razón aún, el docente se evidencia que pasa a ser un facilitador, un tutor y un acompañador del proceso de aprendizaje de los alumnos, ¿sí? Las instituciones educativas no deben actuar como si las competencias y aprendizaje que se da lugar y el tipo de inteligencia supone que los estudiantes podrían limitarse a aquella época de la revolución industrial. Hay que entender que ese modelo del siglo XIX o del siglo XX ya quedó afuera de este sistema. Hoy estamos ante la revolución digital, ¿sí? Y esto representa un cambio de mentalidad absolutamente completo, de 180 grados, ¿verdad? Es decir, no podemos continuar pensando como hace 40 años atrás, ni actuando como eso, ¿sí? Los cambios en la tecnología y la apertura hacia una nueva economía global basada en el conocimiento nos indican necesariamente a replantear competencias y destrezas que la sociedad debe enseñar y aprender. Y hay aquí un secreto muy importante que debemos de poner en práctica o contar con mayor asiduidad. Necesitamos estar en mucha sintonía con la sociedad, porque si no construimos un puente, siempre vamos a estar disociados y nuestras mallas curriculares y nuestras enseñanzas no van a estar dando respuesta a lo que la sociedad necesita. Entonces, algunas posibles acciones que podemos impulsar desde la educación superior en nuestros países de América Latina, en primer término, es desarrollar una identidad propia. Somos latinoamericanos, tenemos nuestra cultura, tenemos nuestros valores éticos, tenemos nuestras tradiciones. No podemos adoptar lo de otras culturas. Nosotros somos como somos. Y como somos, tenemos que aceptarnos y nos tienen que aceptar. Somos emotivos, somos emocionales, nos damos vuelta muchas veces a lo mejor, muchas veces predominan otros factores emocionales que racionales, pero somos así y eso nos hace ser lo que somos, es nuestro ADN. Y lo primero es aceptar y reconocer cómo somos. Y ver si necesitamos mejorar, pues lo hacemos. Desarrollar un sistema integral de relación que permita una conexión con el sector socioproductivo, preparando a los futuros profesionales y potenciar el desarrollo de las economías regionales. Necesitamos establecer más alianzas, necesitamos establecer más pasantías, necesitamos establecer más investigaciones, ¿sí? También dentro del sector, dentro de la educación superior, necesitamos garantizar un ambiente democrático, inclusivo e innovador, donde la investigación científica sea una de las acciones que se integran a la malla curricular de forma transversal e integradora. Hoy día, lo que dice el docente va a estar siempre en tela de juicio. ¿Por qué? Porque del otro lado, si vos tenés un investigador, un alumno investigador, ¿verdad? Y si está en posgrado, vos tenés profesionales que están también en la misma línea y ya no existe el absolutismo en que lo que dice el profesor es ley. Es un desafío muy grande, pero es la realidad, ¿sí? También necesitamos desarrollar mayores acciones comunicacionales y sensibilización que logre el empoderamiento femenino. Parte de la naturaleza latinoamericana es la problemática de aceptar el empoderamiento femenino, pero es justo que podamos contribuir todos a esto, ¿ok? También necesitamos apuntar a la formación continua a lo largo de la vida profesional de los egresados. No puede existir, vamos a decirle que un divorcio. Y para esto hay que entender de que el egresado de la casa de estudios forma parte de la gran familia. Entonces, durante su permanencia necesitamos cultivar justamente ese sentido de pertenencia hacia la casa de estudios para que al culminar su carrera universitaria se sienta siempre identificado.
son una serie de acciones que tanto desde lo individual como desde la universidad, desde la casa de estudios, se deberían de repensar y replantear cómo yo puedo lograr competitividad en un mundo globalizado, y son ciertas y muchas acciones que hay que tener en cuenta, ¿sí? Como conclusión de esta segunda fase de la charla. Ahora, el sector socioproductivo y la universidad. El modelo que hoy estamos impulsando a trabajar es el modelo de la triple hélice, ¿sí? Que es la relación que existe entre el gobierno, ¿sí? La infraestructura científica y tecnológica que poseen las universidades y la empresa. Esto lo que hace es genera ciencia, tecnología e innovación, y existe, por decirlo de una manera, un círculo virtuoso que permanentemente ayuda a existir transferencia de conocimiento y el financiamiento para ese financiamiento y producir lo que el sector productivo necesita, ¿sí? Entonces, ¿cómo o qué deberíamos hacer para impulsar justamente esto? En primer término, establecer alianzas estratégicas de colaboración con el sector socioproductivo. En segundo término, desarrollar y fomentar proyectos de innovación, principalmente proyectos integrados. Es decir, no solamente de una disciplina, sino que proyectos integrados que engloben varias disciplinas. Fortalecer el sistema de propiedad intelectual, porque necesariamente debemos de crear todo un manto de protección alrededor de nuestros investigadores para que tengan las garantías suficientes para producir nuevo conocimiento y que sea atractivo por sobre todas las cosas. Y este conocimiento absolutamente sirve para algo si es que solamente queda en un anaquel de la universidad y quedó solamente como una tesis o como una investigación o como un artículo científico. Esto se tiene que llevar a la práctica y evidentemente va a seguir un ciclo de mejora continua. ¿Ok? Y por sobre todas las cosas, y para finalizar, desarrollar conciencia del cambio permanente, donde la incertidumbre sea una constante y que aprendamos a vivir ante esta situación.